Bueno, y en este contexto vamos a seguir hablando de la salud, de los virus, porque aumentó el flujo de virus respiratorios como la influenza, la parainfluenza, el adenovirus, los que están generando malestar tanto en niños como en adultos. ¿Es normal que continúen estas complicaciones tras el paso del invierno? Ya estamos con temperaturas veraniegas. ¿Qué se proyecta para la época estival? Profundizamos en esto junto a Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y académico de la Universidad Católica. Lo tenemos ahí en nuestra pantalla. Alexis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Constanza. Muchas gracias por la invitación a la entrevista. Felicitaciones por su programa y saludar a la audiencia que nos escucha. Muchas gracias. Bueno, lo primero es saber, todos tenemos o algún hijo o algún compañero o algún pariente de la familia que está con o influenza o está con algún o adenovirus, con alguno de los virus respiratorios dando vuelta. ¿Es normal en esta época, cuando ya estamos en noviembre, pasó el invierno, estamos con temperaturas veraniegas, que siga esta alta circulación de virus respiratorios? En general tienden a disminuir en la medida que van subiendo las temperaturas y ya pasó el invierno. Pero recordemos, Constanza, que estamos en un año bastante especial porque venimos de un periodo de tiempo, 2 años, en los cuales estuvimos bastante aislados, bastante confinados en gran medida, con poca presencialidad. Y por supuesto que esta vuelta a la presencialidad que vivimos este año nos expone, ¿verdad? Volvemos a la exposición de virus como influenza sincicial, metapneumovirus, parainfluenza, adenovirus, que efectivamente están en niveles, yo diría, inusualmente altos para esta época del año. Y para varios de estos virus no contamos con vacunas, lo que da una señal clara de la importancia de la investigación y desarrollo de vacunas para virus, como por ejemplo el caso del sincicial, metapneumovirus, adenovirus, para los cuales no contamos con vacunas. Alexis, y tú decías, estamos en un año especial. ¿Podemos también pensar que la preocupación que hemos tenido concentrada en el COVID, en todas las medidas para evitar los contagios con COVID, hicieron o hacen que nos hayamos despreocupado de estos otros virus? ¿O finalmente las medidas de precaución son las mismas para unos y otros? ¿Tiene alguna relación que ha bajado el nivel de COVID, de la circulación del virus de COVID-19, con que hayan subido estos otros virus? Yo no creo que sea un descuido en absoluto. De hecho, este año tuvimos una campaña bastante activa de vacunación contra influenza. Por otra parte, yo creo que la ciudadanía, y en particular en nuestro país, nuestra ciudadanía, está bastante bien informada en términos del riesgo que involucra enfermarse con infecciones virales. Tenemos que insistir permanentemente y por eso se agradecen estos espacios, Constanza, de medios de comunicación para hablar de que los virus son efectivamente agentes que pueden causar enfermedades, incluso enfermedades graves. Entonces, lo que yo creo es que esto se debe básicamente, yo diría, a 3 razones. En primer lugar, durante el periodo de la pandemia más dura, ¿verdad? 2020, 2021, buena parte de este año, hemos estado protegidos con mascarilla y eso ha disminuido nuestra exposición a estos virus. Por lo tanto, estos virus han circulado menos. Vimos durante el 2020, 2021 cómo estos virus disminuyeron. Entonces ahora que estamos con menos restricciones, sin mascarilla, por ejemplo, eso hace que estos virus recuperen terreno en cierta manera. En segundo lugar, buena parte de estos virus no tienen vacuna. En el caso de adenovirus, por ejemplo, metapneumovirus, virus sincicial, no tenemos vacunas para esos virus. Por lo tanto, la inmunidad se tiene que generar de manera natural por medio de la infección. Y en tercer lugar, el acercamiento a las personas, ¿verdad? Hubo un periodo de tiempo en el cual estuvimos distanciados físicamente, eso disminuye también la transmisión y la circulación viral, y el hecho de que estemos ya de vuelta en la presencialidad ha permitido que estos virus vayan recuperando terreno y por supuesto que aumenten sus tasas de circulación en la población. Y es por eso que es importante que recordemos
que estas enfermedades pueden ser graves en ciertas personas y por lo tanto tenemos que ocupar mascarilla, por ejemplo, si nos sentimos con algún síntoma respiratorio para no contagiar a los demás y también volver a mantener la posibilidad de que de manera voluntaria podamos ocupar mascarilla porque son medidas que funcionan bastante bien en términos de prevenir la infección por estos virus. Bueno, hablando de mascarillas, ¿cierto? Una de las discusiones que ha habido en las últimas semanas precisamente es si es necesario volver a la mascarilla obligatoria en algunos lugares, en lugares donde haya mayor congestión de personas, por ejemplo, en el transporte público. Pensando en el aumento que ha habido de casos de COVID-19, hemos tenido un aumento en las últimas 2 semanas es como 42%, ¿cierto? Si bien en los últimos días ha disminuido, pero si tomamos los últimos 14 días, las últimas 2 semanas, ha habido un aumento importante de la cantidad de contagios. ¿Cuán preocupante es eso? ¿Es motivo suficiente esas cifras de contagios y por lo tanto no de hospitalizaciones, sino que de cifras de contagios de COVID-19? ¿Es argumento como para volver a poner la mascarilla obligatoria en algunos momentos o en algunos lugares? Bueno, usted dijo algo muy importante y el hecho de que si bien tenemos estas fluctuaciones de casos con SARS-CoV-2, vemos que afortunadamente los casos graves, las hospitalizaciones no han aumentado en la misma proporción. Y eso se debe básicamente al hecho de que las vacunas han cumplido su función y nos están protegiendo. Así que el mensaje clave es que las personas estén al día en su esquema de vacunación. Tenemos ya vacunas que están siendo actualizadas con nuevas variantes del coronavirus. Por lo tanto, yo creo que eso es lo central. En la medida que la población tenga estas altas tasas de cobertura de vacunación, podemos ir flexibilizando la medida. Ahora, yo desde mi mirada más científica, personal, yo soy muy partidario de la mascarilla. Durante toda la pandemia, durante el 2020, me he planteado siempre a favor del uso de mascarilla. Por eso que en mi primera intervención a una de sus preguntas, Constanza, yo planteé que voluntariamente podemos seguir ocupándolas. Son relativamente económicas, son simples de utilizar y son tremendamente efectivas en términos de evitar el contagio. Entonces, como hay virus para los cuales no tenemos vacunas, como el caso del adenovirus, por ejemplo, el metanemovirus y el sincicial, sin duda el ocupar mascarilla es una estrategia bastante simple y accesible, pero la definición de hacerla obligatoria o volver a la obligatoriedad en ciertos recintos son decisiones que toma la autoridad sanitaria en base a las tasas de circulación viral, los niveles de personas enfermas y en particular hospitalizaciones. Y afortunadamente hemos visto que gracias a la cobertura que tenemos de vacunación contra COVID-19, esos niveles de personas hospitalizadas no han aumentado proporcionalmente a lo que se ha visto en el caso de los casos de infección con síntomas más bien leves. Ahora, no es razón para que nos relajemos en absoluto. Vemos que la pandemia continúa. Lamentablemente siguen falleciendo personas día a día producto del coronavirus. Entonces, en la medida que estemos al día en nuestro esquema de vacunación y sigamos aplicando autocuidado, sigamos con un mensaje del riesgo que significa esta enfermedad, vamos a poder ir saliendo de la pandemia, pero conscientes de que hay otros agentes infecciosos como los otros virus respiratorios que siguen presentes y siguen causando enfermedades para los cuales la mascarilla es una buena herramienta cuando no hay vacuna disponible. Claro, o sea, podríamos decir que la mascarilla nos protege o nos va a proteger, ¿cierto? No solamente de contagiarnos de COVID, que es lo que estamos acostumbrados, sino que también de estos otros virus respiratorios que han tenido un aumento, no sé si gigantesco es la palabra, esa fue la palabra que usó el exministro de Salud, Enrique París, pero que han tenido un aumento importante, ¿cierto? Fuera de de la normalidad. Vimos, por ejemplo, fue bien notable el invierno, como de manera muy preocupante empezó a aumentar el sincicial. ¿Usted se acuerda? Sí. Tuvieron que adelantarse las vacaciones de invierno, justamente porque no hay vacuna para el sincicial. Mientras que los casos de COVID estabilizándose, vimos que de manera
impresionante el sincicial con este retorno a la presencialidad, con niños y niñas que no desarrollaron inmunidad contra el sincicial por 2 años de confinamiento o de distanciamiento físico. Vimos que los casos aumentaron. Ahora, efectivamente, la mascarilla es una herramienta de salud bastante simple y bien efectiva, no solamente para COVID, sino también para cualquier virus respiratorio como los que están circulando actualmente en nuestra comunidad. Alexis, ¿cómo se proyecta la época estival? Que ya estamos como entrando un poco, las temperaturas nos hacen confundirnos y pensar que estamos en verano, pero en realidad estamos todavía en primavera. Pero el hecho de que en esta época estemos con esta circulación de virus, ¿podemos pensar que el verano también va a ser con alta circulación de virus o tal vez que el próximo invierno va a ser más complicado? Yo creo que es difícil anticipar. En mi opinión, estos agentes infecciosos respiratorios han demostrado ser capaces de resistir periodos del año con temperaturas más bien elevadas. Tiene más que ver, yo diría, con el contacto entre personas contagiadas que transmiten el virus hacia otras personas. Y sin duda, el hecho que la inmunidad en nuestra población, producto de un periodo donde no tuvimos mucha exposición a estos virus, probablemente fue disminuyendo. O sea, eso también favorece la transmisión viral. Y usted plantea ahí un punto bien de bastante preocupación. ¿Qué va a pasar el próximo invierno? Sí. Porque durante el invierno, cuando hay bajas temperaturas, tendemos a estar en espacios cerrados y en esos espacios donde hay mayor probabilidad de contagio. Entonces, si hay ya en este periodo del año esta alta circulación viral, que esperemos baje a la medida que nos acercamos al verano, probablemente vamos a llegar al invierno con niveles mayores de virus circulante y es probable que tengamos un invierno difícil desde el punto de vista de los virus respiratorios. Pero todo esto son especulaciones, depende mucho de cómo estos microorganismos vayan evolucionando en el tiempo y también el énfasis en la importancia constante que sigamos trabajando en el desarrollo de vacunas que son sin duda una herramienta de salud muy segura y efectiva para combatir este tipo de enfermedades. Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y académico de la Universidad Católica. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Noticias 24. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.